Caminando con Gaia, escogiendo la vida. Sé que me habéis preguntado algunos que esto de qué iba, porque claro, me resulta difícil explicar porque el título es el resumen de todo lo que voy a hablar. Entonces, pues hay que estar aquí a escuchar y entonces entenderéis por qué ponemos esto. Yo la verdad es que vamos a hablar de ecología. Yo de eso sabía muy poco. Yo venía, de haber estado dando vueltas, de ser madre, de tener una casa, de trabajar, y pues en un momento dado, pues tenía muy cerca, en mi familia, pues gente que tenía una mirada puesta en la espiritualidad, y luego pues además a través de ellos pues me acerqué a Ana, y bueno, pues llevaba unos años ya metidos en ese ámbito de autoconocimiento, de estar conmigo, de descubrir nuevas áreas dentro de mí, y pues en estas estábamos y nos encerraron. Y con la televisión puesta, aunque la ponía en lo mínimo, pero me tocaba hacer esos documentos para que la gente pudiera moverse, y entonces me tocaba estar al tanto de las noticias de vamos más días, vamos menos, entonces había que verlos. Hijo, era un horror poner la televisión, aparte porque estaba el monotema, pues porque es que no había una noticia buena. Que si las guerras, que si las hambrunas, que si todas las cosas que además esto conlleva, ¿no? La sobreexplotación de los recursos, la insatisfacción de los que más tienen además. No hay gente más insatisfecha que la del mundo occidental, que tiene todo. Y te preguntas, ¿cómo hemos llegado aquí? ¿Estamos tontos? ¿Estamos locos? ¿Qué somos para haber provocado todo esto? ¿Y se puede hacer algo? Y entonces, pues, en ese momento, pues, y de forma casual, pues, me empezaron a aparecer muchas cosas sobre el tema de ecología. Yo ya me sentía un poco concienciada, porque mi hija desde su más tierna infancia me había dado la lata con lo de hay que irse al campo, la naturaleza y tal. Y bueno, siempre es verdad que cuando teníamos ocasión o eran las vacaciones siempre era nuestro destino favorito, pero había algo que se empezó a mover. Y mientras veíamos todas aquellas noticias, y siguiendo con la pregunta que decía anoche Javier, ayer, sobre el tema del sufrimiento en el mundo, ¿no? De si existe o no existe. Pero le vamos a dar una vuelta a eso, ¿qué puedo hacer yo sobre eso? Porque lo cierto es que independientemente de lo que esté escrito, de que son partes de aprendizaje, nosotros estamos aquí y vamos a estar una serie de años y tenemos que tomar alguna postura ante las cosas que pasan por el mundo. Y hay tres posturas muy definidas. La primera es las cosas de costumbre. La mirada de siempre, que son, pues bueno, las cosas están bien, no hay necesidad de cambiar. Todo consiste en que hay que salir adelante. Se espera suplir todas las carencias que se van a tener de recursos o de cualquier tipo con tecnología, básicamente con tecnología o con nuevos descubrimientos científicos. Y mientras los que organizan todo eso viven muy bien, pues los demás se pueden morir de hambre o se pueden tal, pero no pasa nada. Luego está el gran desmoronamiento. Aquí tenemos a toda la gente que pone mucha atención en las cosas que casi siempre ha causado ese primer mundo, que casi todos somos los que estamos ahí, y constantemente evidencia el desajuste, el colapso, y todo el día está encendiendo bombillas. ¡Guau, guau, guau! Deben tener una ansiedad tremenda. Pero es que hay una tercera opción. Y es ser parte del cambio. Es decir, siendo conscientes de que esto existe, de que hay injusticia, de que hay desigualdades, de que los recursos no están bien repartidos, no queremos que esto tenga la última palabra. Y entonces decide ser parte del cambio. Antes de hablar, vamos a poner en claro terminología. Paradigma, que es una palabra que se escucha mucho
y que utilizamos incluso a veces. ¿Qué es un paradigma? Un paradigma es un sistema de creencias por el que una sociedad en una época concreta ve el mundo. Tiene que pasar algo muy gordo para que el paradigma cambie, porque la gente que vive bajo ese paradigma no es consciente de ello. Piensa que es lo natural, que las cosas son así. Voy a poner un ejemplo. Cuando llegó Ptolomeo y dijo que la Tierra era la que giraba alrededor del Sol, eso fue algo que dejó a todo el mundo boquiabierto, porque pensaban que no era así. Pensaban que el movimiento del universo era diferente. O, por ejemplo, cuando se descubrió el Nuevo Mundo, que ya existía, pero pensaban que más allá de los Azores no había nada, con lo cual su forma de entender el mundo terminaba de una forma y su filosofía, su forma de entender las cosas, la Iglesia, que hasta entonces lo que había era un paradigma escolástico, definía todo en función de que el mundo se acotaba, que más allá no había nada, y tuvo que pasar algo tan terrible como descubrir que sí, que había eso, para que la gente se diera cuenta de que tenía que cambiar su forma de pensar y adaptarla a lo nuevo. Este señor es el que inventó el término paradigma, Kuhn, en el 26, y entonces es esto que digo, hay una ciencia que existe hasta ese momento, y de repente pasa una anomalía, pero una anomalía importante, y entonces todo el sistema de pensamiento entra en crisis, y entonces entra en marcha una nueva forma de ver el mundo, y hay una época de preparadigma hasta que empieza el nuevo, y es una cosa cíclica. Nunca tenemos el saber absoluto. Con cada descubrimiento importante para la humanidad, digamos, se va abriendo la mente a otras posibilidades. Durante los últimos 300 años hemos estado en un paradigma reduccionista. Cuando llegó Newton, con todos sus descubrimientos físicos, y en el área, digamos, de la filosofía, Descartes o Bacon, cambiaron las cosas porque empezaron a fijarse en el detalle. Le dieron mucha importancia a las partes pequeñas para desarrollar. Ayer lo hablaba con mi grupo de la pregunta, ¿no? Que somos un todo, y ese todo, para poder observarse, tiene que salir de sí. Entonces emerge el yo. ¿Qué ocurre? Que cuando en filosofía emerge ese yo observador, que está muy bien y se pregunta muchas cosas, porque sale toda la filosofía de Descartes, el problema es que toda esa forma de pensar de una época se queda ahí anclada y pone el yo y al hombre en el centro de todas las miradas. Por supuesto, cuando estoy hablando de paradigma, en esta época estamos hablando del paradigma occidental, porque en otros sitios no piensan exactamente igual que nosotros. Luego lo vamos a ver. El caso es que el reduccionismo tiende a separar las cosas, es un modelo explicativo y considera que todas las partes constituyentes son las que forman y todo. Esto fue buenísimo, porque esto y las leyes de Newton hizo que hubiera un descubrimiento tan grande de la tecnología y un avance tan grande que nos llevó, pues, a finales del siglo XIX a toda la revolución industrial, con todo lo que supone para el humano ese avance de todas las nuevas formas, la industria, en fin, y un montón de cosas que nos hacen vivir mejor. Hay otro término que vamos a hablar también aquí, que es el holismo. El holismo es una palabra que también es del 26. Este señor, Christian Smuts, era un tipo curioso. Era sudafricano y estuvo en la guerra de los Boers, luego en las dos guerras mundiales. Este fue primer ministro allí y estuvo luchando durante mucho tiempo contra el apartheid, pero bueno, al final pues decidieron que eso no interesaba y se lo cargaron. Y él tenía varios libros y entre ellos habla del holismo. El holismo, que lo utilizamos mucho cuando hablamos, ¿vale? Que sepamos que lo que significa es la tendencia de la naturaleza a través de la evolución, bueno, a constituir sistemas que en muchos aspectos son superiores. Bueno, esto lo que quiere decir es lo que está hablando es de la cooperación, que hay un entramado en el que todo se coopera. Y esto
cuando hemos llegado a ese sistema, a ese paradigma reduccionista, lo hemos olvidado porque nos hemos metido y le hemos dado mucha importancia a las partes y al yo, separándolo de la naturaleza. Cuando previamente, y cuando he dicho antes que esto es en Occidente, en las culturas de América Latina, en la India, en Australia, los aborígenes, ellos sí que tienen ese concepto holístico de participación del hombre y la naturaleza. Piensan que es un todo, pero aquí lo habíamos perdido. Nos habíamos metido en la parte científica y todo lo que no era demostrado era como que no valía. Pero no todo el mundo estaba de acuerdo con eso, porque lo que tienen los paradigmas es que siempre hay disidentes, como en todas las cosas, y gente que piensa de forma diferente, porque Goethe o Ralph Steiner o otros pensadores ya habían mostrado su reticencia a que aquello no era lo más. Y aquí, sobre todo, los que más entran en juego son los biólogos. Los biólogos dicen que eso no les cuadra, porque ¿cómo explicas el cuerpo humano? El cuerpo humano no son 2 brazos o una cabeza. No se entendía aquello si no lo estudiabas como un conjunto. Y entonces este señor, en los años 50, saca la teoría de los sistemas vivos, que dice que cada sistema es un todo. Es decir, que no es reducible a sus partes. Una persona es una persona. No es 2 brazos más 2 piernas más la cabeza y el tronco. Una persona es un conjunto. Y además dice que los sistemas son capaces de autoestabilizarse y autorregularse. Y esto quiere decir que si tú cambias tu entorno, por ejemplo, hace mucho frío, el cuerpo se adapta al frío, el del humano o el de los animales, que vemos que diferente fauna o flora hay, depende de cada continente y de cada sitio donde haga frío o calor. Luego los sistemas evolucionan en complejidad. Esto quiere decir que las formas de vida se van haciendo más complejas, más difíciles, pero sin embargo el sistema se adapta. Y por último, que cada sistema es un holón. Esto es muy importante. Quiere decir que es un todo completo y a la vez parte de algo más grande. Cada célula con otras células forma órganos. Los órganos forman cuerpos. Y así sucesivamente. Y lo podemos extrapolar hasta el universo. Porque además son jerarquías anidadas. Eso quiere decir que cuando pensamos nosotros en una jerarquía de poder, me hice con bolis. Ahora lo ponemos. Cuando hablamos de jerarquía de poder, siempre pensamos en esto. Pero las jerarquías anidadas son justo al contrario. Su poder está desde abajo. Desde abajo es donde tienen la capacidad de ir creando, porque claro, primero tienes que tener las células que se formen y estas a su vez los órganos y crean el cuerpo, y aquí es donde está el poder hacia arriba. Está totalmente invertido de cómo lo pensamos, porque no tenemos que olvidar que casi todas las cosas que creemos son por una cuestión cultural. Entonces, tenemos que mirar un poco a la naturaleza y ver la naturaleza cómo resuelve las cosas, porque ahí es donde está el quid de la cuestión, no en las cosas que nos han enseñado, que como humanos hemos aprendido de otros humanos. Pues teniendo todo esto, en los años 50, pues me aparece este señor, James Lovelock. James Lovelock coge con toda esta información, dice que la totalidad de la biosfera es un sistema autoorganizado con procesos autorregulados. Eso quiere decir que está diciéndonos que la Tierra es un ser vivo, porque tiene toda la complejidad y todas las características que tiene un sistema abierto. Este señor tenía un buen amigo que se llamaba William Golding y que es autor de un libro que me gusta mucho, que es El Señor de las Moscas. Y este señor, James Lovelock, iba a poner algo así como a esta hipótesis, la teoría de la biosfera, pero le dijo, hombre, sé un poco más poético. Mira, yo te propongo que le pongas el nombre que los antiguos griegos, en su mitología, antes de los dioses y de los titanes, daban a la Tierra, que era Gaia. Y así es como surge la teoría de Gaia. Nosotros conocemos Gaia porque este señor la bautizó así. Este señor la bautizó así oficialmente, claro. El nombre, bueno, se lo dieron
con un poquito de inspiración igual, pero ahí lo tenemos. Y esto es muy interesante. Por supuesto, este señor llegó a esa conclusión porque era un físico, es médico en Harvard, en Yale, y tiene un par de inventos. Uno es un dispositivo de neutrones, no sé qué tal. Y entonces lo llamaron de la NASA para estudiar las posibilidades de vida en Marte. Estamos hablando de los años, principios de los 60, o sea, todavía no habíamos ido a la Luna. Y le llaman para estudiar, porque él es un estudioso de la atmósfera. Y entonces él lo que estuvo mirando es que en Marte, pero también en Venus, que es nuestro otro vecino por el otro lado, los elementos que había eran parecidos a los de la Tierra. La diferencia que había entre nuestros vecinos y nosotros es que aquí había vida. Y eso es lo que le llevó a pensar. ¿En estos planetas no hay vida porque no se ha dado la posibilidad? ¿O es que existe esa posibilidad porque hay vida? Es decir, que la vida interactúa con el medio y el grado de humedad, el agua, las características de nuestra atmósfera tienen mucho que ver con que haya vida en el planeta. Por eso esta teoría era tan importante. Claro, esto provocó un movimiento importante en el mundo científico y a pesar de que estaba en la NASA y de todo esto que os he dicho, es total, porque él además decía que nosotros, yendo más allá, que somos células de la Tierra, que somos un cuerpo y entonces como tal actuábamos. No le publicó nadie en ninguna revista científica, solo Carl Sagan, que sí que le iba el tema y digo, venga, vale, yo sí que te lo compro. Pero no, hoy en día esto está bastante aceptado, aunque a nivel científico, pues bueno, se sigue sin poner. Se habla de sus otros descubrimientos, pero esto como que no. Entonces, a partir de ese momento, muchos científicos, sobre todo los biólogos, que son los que habían empezado con ese run-run, empiezan a dejar de ver la Tierra como una roca, sino como un proceso viviente en el que participamos. Y Elizabeth Sertorius, que es una bióloga muy famosa, hace esta afirmación. Por primera vez en nuestra historia, podemos realmente ver nuestro planeta entero y reconocerlo como un ser viviente. Y podemos entender que no somos seres vivos privilegiados, sino solo una parte, y ni siquiera una indispensable de su cuerpo. Como nosotros aquí, esto ya lo llevamos un poco sabido, pues quizás nos parezca normal, pero esto está hecho en los años 50. Y nosotros pensamos ahora como pensamos porque esto pasó. Porque esto se empezó a formular entonces. Y pone sobre la mesa la posibilidad de que gente de ciencia, se plantee la Tierra como un ser vivo y no como, pues eso, como la roca que hemos dicho que es, o que pensaban que era. Entonces, dentro de esa teoría de sistemas, pues efectivamente se ve a la Tierra como un sitio donde tenemos que actuar con él de forma pues interdependiente. Y entonces la cosa es, ¿qué significa ser interdependiente con la vida terrestre? Pues eso se queda ahí. Y entonces ya da el salto del mundo científico. Bueno, no da el salto, porque luego va a seguir, que lo vamos a ver. Pero hay una serie de personas que le dan muchas vueltas a esta pregunta y a plantearse su participación, su interactuación con la Tierra. Y entonces surge una cosa que es la ecología profunda. A raíz de que se ha creado esta teoría de Gaia, empieza a difundirse pues un cierto movimiento medioambiental. Los más mayores del lugar recordaremos pues que hablamos de los verdes en Alemania como unos tíos raros que ven ahí de repente. ¿Qué hacen estos tíos metidos en política? ¿Esto qué tiene que ver aquí? Los verdes. Se empieza a crear una conciencia pues de que hay que cuidar el medio ambiente. Pero más allá de ello, Arne Naes, que es un filósofo noruego, es el filósofo noruego más importante del siglo XX. Este señor con 24 años tenía la cátedra
de filosofía en Noruega. Estuvo allí 30 años, además era un seguidor de Gandhi, y a los 30 años colgó la bata y dijo que se iba a escalar montañas. Y bueno, y en lo que pensaba y en lo que desarrolló su cátedra, lanzó todo este tema de la ecología profunda, que lo que propone es que, más allá de ese medioambientalismo, que lo que propone es pues, cuidar las riberas de los ríos o, cuidar de que no haya vertederos humanos. Él nos dice que más allá de eso debemos desprendernos de esa soberbia que tenemos como especie para empezar a ver a todos los seres vivos como iguales. Y él pide que seamos capaces de ver nuestra humanidad en los demás y en nosotros la parte de mineral o de animal que llevamos dentro. Porque ¿cómo vamos a ser empáticos si no nos reconocemos ni siquiera en el resto de los humanos? Os voy a enseñar una cosa curiosa. Esto es el árbol de la vida. Cuando nosotros pensamos en el humano, o pensamos en el árbol de la vida, ponemos al humano y lo demás. Este es el árbol de la vida. Todas las formas de vida que hay. Las bacterias, que es todo su mundo. Las arcáreas, que son unas formas de vida unicelulares. Y aquí en esta parte de aquí, entre los eucariotes, en esta parte de aquí están los mamíferos, todos los mamíferos. Y entre esos mamíferos el hombre. Fíjate qué poco importantes somos con respecto al resto de las formas de vida que hay en el planeta. Y sin embargo las obviamos. Cuando no podríamos vivir sin microbios ni sin bacterias. Sería imposible. Pero las hacemos de menos. Pensamos que somos lo más. Pensamos, pues en esto, que estamos en lo alto. Eso es el antropocentrismo, que es poner al hombre siempre en lo alto y todo lo demás a su servicio. Los recursos, el agua, las montañas, la tierra, los otros humanos, da igual, eso es. Pero eso es ego. Esto es lo que debería de ser. El hombre como uno más dentro de la tierra, interactuando con todo lo demás, con el agua, con la tierra, con las rocas, con su paz y haciendo partícipe a todo, no esquilmándolo. John Seed también salió en esta época, también es del grupo, bueno, voy a decir grupo, pero no es así. Es también dentro de la ecología profunda un gran pensador. Él era un antropólogo y se dedicó en los años 50 y 60 a luchar a favor de los bosques húmedos de Borneo y de Australia, y lo consiguió. Qué pena que no estuviera replicado y pasara en el Amazonas y en muchos otros sitios del mundo. Pero se dio cuenta que los bosques húmedos eran súper importantes para la supervivencia de la Tierra. Y este señor, que es un antropólogo muy conocido y que yo os digo que luego se hizo muy activista por esto, que os cuento de los bosques húmedos, dice cosas como estas. Llamamos al espíritu de Gaia. Despierta en nosotros el sentido de quien realmente somos. Pequeños retoños efímeros en el árbol de la vida. Haz de los propósitos y destino de ese árbol nuestro propio propósito y destino. Está unando nuestra suerte con la de la tierra porque somos todos uno. Y así lo sienten. Vuelvo a deciros, estamos en los años 60 y 70. Han pasado 50 años y hay gente que no tiene esto asumido. Ya han pasado 50 años, medio siglo, señores. Y todavía hay quien trata la tierra con ese desprecio. Es un poco largo, pero no me he podido sustraer de poner la siguiente frase de John Seed, porque tiene cosas bellísimas. Dice, cuando los humanos investigan y ven más allá de sus capas de autoaprecio antropocéntrico, que os recuerdo que era poner al hombre arriba del todo, un cambio muy profundo de conciencia comienza a tomar lugar. La alienación disminuye. El humano no es más un extraño aparte. Tu humanidad es entonces reconocida como meramente el estado más reciente de tu existencia, y como te dejas de identificar exclusivamente con este capítulo, empiezas a entrar en contacto contigo mismo como mamífero, como vertebrado, como una especie que solo emergió recientemente del bosque lluvioso.
a manera que la niebla de la amnesia se dispersa, ocurre una transformación con tu relación con otras especies y en tu compromiso con ellas. Esto me parece precioso porque quiere decir que la persona que lo ha formulado estaba en ese estado de conciencia, en ese momento. Él sentía que era parte de todo, que es a donde deberíamos llegar los demás, por respeto a nosotros y a los demás. No puedo dejar fuera de este capítulo a Joanna Macy, por supuesto. Joanna Macy, ella es americana. Y también cuando empezó todo esto, entendía que había que reconectar, lo que hicimos ayer. Había que reconectar. Y entonces ella hace un montón de trabajos y va por el mundo haciendo estos trabajos que se llaman el trabajo que reconecta. Y los funde en un libro que se llama así, Nuestra vida como Gaia. Ella es una persona súper famosa, sigue viva y hace un montón de cosas a lo largo del mundo, dinámicas, charlas. Toda esta gente de la que os estoy hablando tiene charlas TED en internet, los que están vivos, claro. Los que ya son los años 70 no, pero los hay. Y ella también dice cosas tan bonitas como esta. Dice, este mundo en el cual nacemos y tomamos nuestro ser está vivo. No es nuestra casa de abastecimiento y alcantarillado. Es nuestro cuerpo más grande, la inteligencia que nos evolucionó del polvo estelar y nos interconecta con todos los seres es suficiente para la curación de nuestra comunidad, de la Tierra, si nos alineamos con este propósito. Pues esto es la ecología profunda, que no pretende ser una plataforma ni es un movimiento, solo pretende ser un pensamiento explorativo para que todos nos planteemos estas cuestiones y que ahondemos en esa relación que tenemos con el medio ambiente, con los animales, con la naturaleza. Y esta era la parte, digamos, un poco más filosófica, pero es que resulta que en ciencia también empezaron a ir por esos derroteros. La mayoría eran biólogos, también neurocientíficos, bueno, aquí de todo. Humberto Maturana, no puedo dejar de hablar de él, murió hace apenas 2 años. Yo lo había conocido 2 años antes, me dio mucha pena. Es un científico chileno, muy conocido, ni una mención en los telediarios ni en ningún sitio. Pobrecillo, de verdad. Bueno, no voy a hablar de él porque es demasiado científico y es un jardín en el que no me voy a meter porque no soy ninguna persona conocida, pero escribe muchos libros. Uno de ellos es el árbol del conocimiento, que hace mención al árbol del conocimiento de la Biblia, de nuestra soberbia por querer conocer, pretender conocerlo todo. Entonces, él dice, él es biólogo, Él es biólogo y dice cosas como estas. El mundo que todos ven no es el mundo, sino el mundo que creamos con los demás. Lo dice un biólogo, corcho. No es un señor que está metido en la espiritualidad o un filósofo. Es un biólogo. Y va más allá, porque tiene una biología del amor, en donde dice que el amor es súper importante para explicar nuestras conexiones con la Tierra y con los demás. ¡Wow! Eso es muy importante, porque quiere decir que está habiendo un cambio de tendencia en el mundo científico. El mundo no se percibe como una cosa que tiene que ser demostrada y ya. Hay una parte que entra en la ecuación que no había entrado antes, que es el amor. Y nuestra forma de percibir lo que nos rodea, que no debe ser como nosotros aquí perdidos, como si estuviéramos en una finca y todo tuviera que ser a nuestro antojo. No hay mayor felicidad que la de compartir y ser parte y saber que eres parte del sitio donde estás, que es la naturaleza. ¿O hay alguien aquí que me diga que se ha encontrado mejor en algún otro sitio, que cuando va al campo y se pone a mirar pues una puesta de sol o una playa o simplemente cómo los árboles mecen las hojas? Es el sitio en donde más en libertad estás, te olvidas de quién eres, de lo que tienes que hacer, de si estás de vacaciones o si estás simplemente dando un paseo. Ese segundo que seguramente todos habéis experimentado, de estar en consonancia con la naturaleza, cerrar los ojos y olvidaros, es un momento de integración bestial. Y quien no lo haya sentido porque sea más urbanita, que también puede ser, no pasa nada, que se vaya y que intente tener ese momento, porque es, pues
pues como cuando no has tenido una experiencia y te dicen ves y ves, pues si no la experimentas, pues obviamente es difícil de trasladar la emoción. Hay más gente en esto. Friedrich Capra, que es un físico austríaco muy famoso, que también dice eso, la vida es mucho menos una lucha competitiva por la supervivencia que un triunfo de la cooperación y la creatividad. Claro que sí, ya estamos apuntando a los modelos sociales. ¿Por qué estamos aquí? Porque siempre tengo que ser más que el otro y el otro más y el otro más. No, no es una carrera. Se saca más de la cooperación que de la competitividad. Esta señora, es la que de la cita de antes, también es una bióloga muy importante. Pues esta señora tiene un movimiento que se llama Mundo en Ascenso y que también se ha metido al activismo para, digamos, corregir un montón de cosas en Estados Unidos y en otros sitios también de problemas de ecología. Satish Kumar es indio, pero está afincado en Inglaterra. Lleva 20 años con una universidad, ojo, de ciencia holística. Pero de esto nadie habla, ¿verdad? ¿Conocéis a alguna de estas personas de las que os he hablado? Porque son científicos muy importantes, pero muy importantes. Y tienen charlas TED, si los buscáis en Internet. Y dicen cosas interesantísimas, pero están ocultos. Porque no van con el rollo, no van con el paradigma que está de moda. Estos son los disidentes de nuestra época. Todos estos. Así que no voy a dejar de hablar de este señor, que ya no tiene nada que ver. Por cierto, los otros es la ciencia holística, pero la ciencia holística no dice que lo que hubiera antes fuera malo. Piensan que es buenísimo porque hemos llegado hasta aquí con todos los avances de tal tecnología. Lo que dicen es que no debe haber una sola perspectiva de ciencia, sino que se debe estar abierto a todo lo que nos ofrezcan y que suponga un crecimiento para nosotros y ya también para la Tierra. Quería terminar hablando de este señor, porque Paul Hawken escribió este libro que se llama Multitud imparable. Y es un libro muy gracioso, porque dice lo que no dice nadie. Y es que hay un montón, pero un montón de personas, iniciativas, asociaciones de vecinos, comunidades y, por supuesto, ya formaciones grandes, bien pagadas, tipo Greenpeace, que llevan durante años y años luchando para que haya ese cambio y que ponen toda su inteligencia colectiva y todas sus ganas para cambiar las cosas. ¿Y sabéis qué? Que son miles y miles de personas y cientos de miles. Y él lo que quiere es transmitir esa esperanza cuando alguna vez algunos decimos que estamos solos o de ¿yo para qué voy a reciclar si luego viene de la basura y lo junta todo? Por ejemplo, ¿no? ¿O por qué voy a comprar en un grupo de consumo si me es más fácil ir al súper? Pues ellos lo que te dicen es que cada gesto importa y que hay gente que ha puesto su carrera, su prestigio, por delante de todo eso para hacer de esto un mundo mejor. Y que además en ello tiene que ver la cooperación de todos, la ayuda de todos y que todos somos importantes y que hay gente que se está movilizando. Todo ese grupo de personas, dice él, no tienen líderes, no están organizados, pero tienen la flexibilidad de mover cosas muy grandes, de parar construcciones, por ejemplo, de centrales nucleares o de que no se derribe un bosque o tal. Lo estamos viendo en la televisión ahora que cada vez hay más movimientos civiles que también son importantes para procurar que ciertas cosas pasen o dejen de pasar, que se creen escuelas, que se creen centros de haciendas y todo ayuda, porque lo bueno es que todo eso no está reconocido ni por los políticos ni por los medios de comunicación, pero existe y cada vez son más. Yo hace unos años, a raíz de esto de la pandemia, me metí en un grupo que se llama, en un grupo que lleva toda la parte centro de Madrid. Somos como 100 y pico personas y no os podéis ni imaginar qué forma de ayudar. Si alguien dice, se me ha roto tal, y hay 4 allí ya. ¿Tú de dónde eres? De Ávila, voy, que a mí me pilla cerca. ¿Dónde es? En Alcalá de Henares. Pues cerca, no sé, pero... Y la gente va y se ayuda. O de, tengo semillas de tal, ay, pues yo tengo de Pascual, toma, nos hacemos el cambio. Y de verdad que es súper bonito ver cómo hay otra forma de vivir y de mirar las cosas. Por eso, entre todas las cosas y opciones que salieron, a mí me enamoró esta, que es la permacultura. Me voy a quedar esto porque tengo calor. La permacultura.
en los años 70, parece que no, pero en los años 70 tela, ¿eh? Yo debía estar por uva, bueno, es que era muy pequeña, pero pasaron muchas cosas y yo no me había enterado. En los años 70 pasaron dos cosas muy, bueno, que dieron lugar a estos movimientos que hemos visto de ecología profunda y demás. Y es que en el año 73 hubo la primera crisis del petróleo a lo bestia. Dijeron que no iban a producir más y tal, y entonces el mundo occidental entró en alarma. ¿Por qué? Pues porque un año antes, solo un año antes, el Instituto de Massachusetts había hecho un informe que se llamaba Los límites de crecimiento y se preveía que en un momento dado podía haber un colapso por falta de combustibles. Así que cuando el año siguiente hubo la crisis del petróleo, ¡oh!, todo el mundo se puso con la luz roja parpadeando. Hubo muchas reuniones y en esas reuniones fueron un profesor de Tasmania y su ayudante al que estaba dirigiendo su estudio sobre sostenibilidad, que se llamaba David Holmgren, y él era Bill Mollison, el profesor, y entre muchas de las personas que había teníamos a todos los que decían de bueno, no pasa nada, ya lo que hemos hablado al principio de las tres narrativas. Tenían los que decían que no pasaba nada, que mientras hubiera petróleo y que si no había petróleo que ya encontraríamos otra forma de energía, que no importaba, pues que si había falta, pues que los mares y que si no, pues que nos íbamos a Marte a colonizarlo, o sea, lo que sea, dejamos tu vertedero y nos vamos al siguiente, o sea, lo que vemos en las películas de ciencia ficción, que decimos que hacen los demás, pero nosotros siendo los protagonistas. Y luego teníamos todos los que estaban diciendo, ¡ah, la tierra, el petróleo, el caos, esto es más! La lucha por los recursos, y de hecho salieron esas películas en esa época, porque hubo una real congestión. Y entre esa congestión, este profesor que os digo, Bill Mollison, su ayudante, se quedaron allí sentados y dijeron, ¿y si simplemente dejamos de consumir tanto? ¿Qué tal? Y entonces prepararon una disertación y un trabajo que se recoge en un libro que se llama Permacultura 1. La permacultura, bueno, aunque David Holmgren dice que la inventó, no es cierto. La palabra permacultura ya existía de antes y se refería a la unión de agricultura y permanente. Luego ellos lo han querido dar un énfasis un poco más grande, que es cultura permanente. La permacultura lo que intenta es hacer un diseño de los sitios para su mayor aprovechamiento y el menor uso posible de la energía. Esto que empezó sobre todo... A ver, cuando pensamos en energía, siempre pensamos en el petróleo, energía eléctrica y tal, pero la mayor energía, chicos, es la que nos metemos para el cuerpo, la comida. Esa es la energía número uno. Entonces, esa energía es la que ellos también estaban tratando de ver cómo usarla, o cómo de bien usarla. ¿Bien? Entonces, hay luego una pequeña separación, porque Bill Mollison, bueno, la permacultura se centra sobre todo en la observación de la naturaleza, porque Bill Mollison, que había sido agricultor mucho tiempo, comenta, ¿cómo puede ser que si tú sales a la naturaleza y la mayoría de las cosas son perennes, ¿por qué todo lo que plantamos es anual? Es que es una forma de desgastar el suelo total. ¿Cómo puede ser esto? Entonces se centraron sobre todo en el tema agrícola en un principio. David Holmgren luego lo amplió un poco más y lo estableció como una filosofía, porque más allá además luego del tema de la agricultura y de la energía y de la construcción, le quisieron dar un toque que tuviera que ver en cuenta también la parte económica y la social, es decir, hacerlo un todo, hacer un completo. Y entonces ellos desarrollaron todo esto y lo primero que forman es los pilares éticos de la permacultura. Estos son los tres pilares: cuidar la tierra, cuidar de la gente y cuidar del futuro. Cuando dice cuidar la tierra, ellos se dieron cuenta que lo que mejor recogía la idea de los sistemas vivos que nos había dado Bertrand Lanfy al principio eran los bosques, los océanos,
y ciertos ecosistemas que estaban un poco aislados del hombre. Entonces, que sobre todo había que cuidar de eso, pero sobre todo hacerlo extensible a los sitios a donde ya no se estaba cuidando la tierra. Y cuando habla de cuidar de la gente, por supuesto habla de los que tienes más cercanos. Pero también lo que está poniendo en valor es que tenemos que respetar y mirar las necesidades de los demás. Aquí se evidencia la diferencia entre lo individual y lo colectivo, pero se habla de que respetando al individual hay que mirar siempre la parte colectiva. La repartición justa, que se centra en 3 cosas: los bienes, el tiempo y el dinero. Todo vale lo mismo. Si yo estoy 8 horas cuidando el huerto y el otro está 8 horas que se va a trabajar y el otro dedica su tiempo a cuidar a un enfermo, todo vale lo mismo. Lo que estamos es poniendo en valor cosas que no se monetizan, porque el problema es que utilizamos el dinero como algo que da valor a las cosas, y no es así. El dinero te permite comprar cosas, pero no pone en valor. O sea, ayer decía Fernando que lo más valioso era el tiempo, y es verdad, pero el tiempo y el esfuerzo también de los demás. Entonces, si yo trabajo y gano dinero, es tan importante como el que se queda cuidando a su padre, y entonces yo comparto mis ganancias con su tiempo. En eso consiste el reparto justo. Y también lo que intentan con esto es evitar la sobreexplotación. Hay una cosa que ellos piensan, la tierra es finita. ¿Por qué vamos a plantar cosas de más por si acaso? ¿Cómo que por si acaso? ¿Y lo que sobra lo tiramos? Hay que saber ajustarse a las necesidades. Vivimos en el primer mundo y nos parece tan fácil alargar la mano y coger cualquier cosa que necesitamos que no nos damos cuenta de todo el esfuerzo que hay detrás. Y cuando hablo del esfuerzo que hay detrás me refiero también a una tierra que de machacarla se queda inservible. O del tiempo que una persona emplea en hacer, por ejemplo, una parte de campo para que luego, como cuando llegan, no son tan bonitos como deben o no son tan grandes o no sé qué, pues se quedan fuera. Estamos despreciando el trabajo, estamos despreciando la tierra. Entonces, aquí ellos lo que quieren es asegurar el futuro también para los que vienen detrás. Porque el otro día, que además fue el día de capacidad de la tierra, el día de capacidad de la tierra lo que mide es cuánto produce la tierra en un año y cuánto consume una persona. Yo lo hice y me dieron ganas de llorar, porque vivo en el primer mundo. Y aunque intento reciclar y aunque intento hacer cositas, ¿sabéis cuánta tierra necesita aquí servidora? Y todos los que estáis, 3 tierras. En el mundo occidental, 3 tierras. Si nos vamos a Estados Unidos son 5. ¿Sabéis lo que quiere decir esto? Que estamos usando recursos de nuestros hijos y de nuestros nietos. Estamos talando bosques, estamos usando... ¿Qué les vamos a dejar? ¿Pero qué les vamos a dejar? ¿Qué les vamos a dejar? Bueno, pues estos son los principios éticos de la permacultura, los pilares éticos, porque luego, además tiene principios, tiene 12 principios. Hay 8 que fue Bill Mollison quien los implantó, y luego, pues digamos que los alargó Bill Holmgren. Entonces estos son prácticamente los que funcionan. Bill Mollison creó el CDP, el Centro de Permacultura, que dio ese curso por muchos sitios para formar a la gente, y David Holmgren se metió más a fondo con todas las demás partes que integran, bueno, luego lo vamos a ver en la flor de la permacultura. Entonces aquí es observa y interactúa, que es la primera parte que hemos hablado de hay que mirar la naturaleza y copiarla. Y copiarla. Decía él que la belleza está en los ojos del que la percibe. ¿Cómo tiene que ser el diseño? Como te venga bien, como te parezca bonito. No es que haya un formato que se pueda exportar y decir, mira, hay que hacerlo así en cuadrado y tal. No, cada uno tendrá su zona de vida, de terreno, de donde quiera que esté, y eso, pues, como él lo perciba. Luego tiene una serie de áreas, que unas serán más que otras, digamos, usadas, porque una de las cosas que se hace en permacultura es que se deja siempre una parte que no se usa, para dejarla a su aire, que vaya
creciendo porque para aprender precisamente de eso. De, mira, aquí no hemos plantado nada y ha salido tomillo. Pues entonces es que la tierra se da bien, vamos a ponerlo, lo que sea, ¿no? Bueno, capturar y almacenar energía, que aquí lo tenéis. Cosecha cuando sea abundante, guárdalo, no lo tires, recicla, da a tu vecino, pero no lo tires, por Dios, no lo tires. Obtén rendimiento. Cuando dice obtener resultados valiosos, lo que quiero decir es que realmente lo que pongas pues no es ornamental, como hacen las ciudades. ¿Por qué nos plantamos, como hay en algunas ciudades de Andalucía, yo que sé, naranjos o en otros sitios almendros, en vez de solamente cosas ornamentales? Pues queda muy bonito, pero se trata también de usar las cosas de la forma más polivalente. Aplica autorregulación y acepta retroalimentación. Todas las cosas, bueno, pues lo que hablamos muchas veces, hay que tener la humildad de aceptar cualquier sugerencia que te hagan, porque los errores que se hacen ahora repercuten en los que vienen detrás. Eso sería fácil. Entonces, si lo hacemos bien desde el principio, ¿qué más da? Aquí no se trata de tener razón, sino de hacer las cosas bien. Y si tú te hace creer que las estás haciendo mal, pues muchas gracias, oye, ni tan mal. Usa y valora los servicios y recursos renovables. Aquí lo que te dice es, bueno, pues eso, que utilices bien todo lo que tienes a tu alrededor. Aquí habla mucho del manejo holístico. En permacultura, lo que han descubierto con la observación es que no hay que tener campos inmensos, vacíos, así para que cuando se recoja el cereal aquello se quede como un erial y no veas un árbol en kilómetros a la redonda. Lo que te están hablando es de que hay cultivos que se pueden combinar y que se ayudan, en que los animales, por ejemplo, aquí que se usan las gallinas y los cerdos y las ovejas, pues en fin, pues sí, vamos a decirlo así, te están compostando el suelo. Y además, ese trabajito que tú tienes así que hacer mientras doblas la esta, te lo están haciendo ellos con sus patitas, y no digamos las gallinas. Si lo sueltas en un campo, en donde acabas de limpiar o de segar, se te comen los bichos, luego hacen así con la... O sea, te lo están haciendo todo. Entonces, aquí se trata de aprovechar todo ese tipo de cosas. No generes desperdicios. Mirad, qué bonito, la lombriz. Se come todos los desperdicios y lo convierte en humus. Es la mejor fotografía que podían haber elegido. Diseña desde los patrones hasta los detalles. Simplemente esto lo que te dice, que cuando hagas el diseño de permacultura, que te fijes en todas las cosas, porque hay cositas pequeñitas que pueden ser súper relevantes, súper relevantes. Integrar más que segregar. Pues que si quitas una cosa de un sitio, la pongas en otro donde te pueda apañar. Siempre las cosas pueden tener más de un uso, siempre. Y lo que aquí ahora mismo no vale, en otro sitio hace falta, seguro, seguro. Soluciones pequeñas y lentas. Ahí no voy a decir nada. Es aquello de llega lento pero seguro. No hace falta darse prisa. ¿Para qué vamos a echar fertilizantes a nuestras plantas para que crezcan muy deprisa, que solamente tienen plagas? Cuando hay ahora mismo cosas naturales para evitar todo eso. A ver, las plagas van a verlas, porque en un sitio, imaginaros, donde no hay nada, y cojo yo, y llego toda contenta, y me pongo Mr. Permacultura, estoy poniendo un buffet libre para todos los bichos que hay por la cerca, porque no hay en kilómetros a la redonda ni un árbol, ni una hierba, no hay nada. No hay nada, entonces estoy poniendo un buffet libre. Claro que voy a tener plagas, pero en un sitio donde todo el mundo tiene un campo, hay una parte, por supuesto que es para los animales, pero existen muchas soluciones con paciencia, y luego, eso no quiere decir que no tengas tus cosas, pero existen muchas, el purín de ortiga, yo que sé, mil cosas que allí al fondo tengo dos amigos que están muy metidos en huertos y se saben mucho mejor que yo, que ayudan a que la tierra esté mejor, a que no tengas ciertos hongos, o que no tengas ciertas plagas, o que se desarrolle mejor, en fin. Usa y valora la diversidad. Bueno, creo que eso se explica por sí mismo. Cuanto más grande es un ecosistema y más diverso es más fácil que quepa todo tipo de vida. Es más fácil. O sea, en un sitio donde somos yo y un árbol, poca cosa. Pero si cojo y le pongo plantitas y vienen los pájaros y se comen los mosquitos, vendrá otro que se come En fin, creamos un ecosistema. De eso es de lo que se trata. Usa y valora lo marginal. Dice, las cosas importantes suceden en las intersecciones. Me encanta esa... Está bueno. Dice, usar y responder creativamente al cambio.
pues como la mariposa que se convierte de oruga en mariposa, pues eso, aprende a ver en lo que puede ser. No te desanimes si ahora no encuentras ese terreno o si no, llegará. Y lo estamos visualizando, ¿verdad? Pues llegará. Así que no hay que desanimarse. Y ya termino, ¿eh? Por último está la flor de la permacultura. Y aquí vamos a pasar deprisa. Es lo que os decía, que más allá de la agricultura, la permacultura pasa por todos los estados. Desde las herramientas y tecnología, que habla de pues esto, de que, porque hay una cosa y es que la permacultura sí abraza la tecnología, ¿por qué no? Si es buena y le aporta, lo que dice que también hace o pone su mirada en todos los saberes ancestrales, que son súper importantes y los hemos perdido. Luego tenemos la cultura y la educación, que aquí de lo que está hablando sobre todo es de, desde el principio, hacer que los niños se familiaricen con esto que os estoy contando y no esa disociación que se ha creado de el hombre va por un lado y la naturaleza por otro, que si nos hace falta le sacamos recursos, que no los tiramos y así, y estamos así toda la vida. Pues es, digamos, educar a nuestros hijos en casa, en colegios, donde sea, pero en esta forma de pensar. Salud y bienestar. Es muy importante para ellos el tema de la comida, porque lo que te metes en el cuerpo es lo que eres. Entonces, no plásticos, no muchas otras cosas que estamos comiendo ahora mismo. La mayoría de los permacultores comen de lo que producen. No puedes producirlo todo, ni tener de todo y nada de eso. Tienes que entrar en un momento dado en hacer los trueques o tal. Pero también es verdad que yo lo que he visto de todo ese tipo de gente es que necesitan mucho menos, porque se han acostumbrado a vivir fuera de la sociedad, de no estar todo el día mirando escaparates, ni el teléfono. A ver, la tienda de última que ha sacado. No hace falta. ¿Para qué queremos tener 527 camisas o 200 pares de zapatos? Claro que está bien cambiar y hay que tener ropa de invierno y de verano, pero ¿tanto? ¿De verdad? Finanzas y economía. Aquí hay una parte que es todo el tema de utilizar lo que he dicho antes. El trabajo vale lo mismo que el dinero y que el esfuerzo. Si una persona trabaja y otra no, normalmente, igual que en un matrimonio, se ponen las cosas en común, ¿vale? En estos sitios está muy dirigido sobre todo a ecoaldeas y comunidades ya de permacultura, ¿no? En donde, digamos, hay una puesta en común de los ingresos que se tienen, ya bien sea por trabajo, ya bien sea por lo que se saca en el campo, o lo de los animales, etc. Tenencia de la tierra y gobernación comunitaria. Esto sigue también dedicado sobre todo a las ecoaldeas y a los sitios comunitarios, donde todas las cosas se hacen pues entre dos por asentamiento o por votación, en fin, lo que todos decían. Y administración de la tierra y su naturaleza. Pues eso es lo que estábamos hablando desde el principio, que es intentar de alguna forma que sea lo más polivalente, porque se ha visto que el monocultivo no funciona. El monocultivo no funciona, porque deja las tierras destrozadas y porque además si te va mal, ¿qué haces? Existe la posibilidad además de un montón de tipos de agriculturas, la ecológica, la biodinámica, la regenerativa. Además hay un montón de, os digo, manejo holístico, que es interactuar los animales con la naturaleza para que entre los dos la tierra les da la comida y ellos pues se la devuelven también de otra forma, pero se la devuelven, ¿vale? Y crear bosques comestibles, conservar las semillas, que con eso hay un problema que sería objeto de debate ya por sí mismo. Y no me voy a explicar, porque ya os he dado muchos petalitos. Entonces, en general, esto es una bioconstrucción, porque me he pasado la bioconstrucción, porque yo creo que la bioconstrucción está pensada para hacerla solo con cosas naturales. Adobe, superadobe, paja. Esto es una casa de superadobe. Superadobe es pues el adobe todavía con un mortero de cal. Esto, una vez que lo echas, se queda duro. Mira, yo conozco un sitio que parecen las casitas de lo de la Guerra de las Galaxias, el primer episodio de todos, donde vivían, pues igual, por dentro es precioso además. Tiene unas alturas, el adobe además es muy, muy aislante. Claro, a ver, cada cosa en su sitio. Esto está fenomenal, sobre todo para el sur. En los pueblos del sur, en Andalucía, hay mucho de esto. Si te vas más al norte, mejor madera.
o la paja, que se cogen las balas de paja estas que vemos en los campos, que están tan prensadas que como no entra el oxígeno no prenden. O sea, la gente dice, una casa de paja voy a salir a arder a la... No, no, no. La paja va prensada y además tú no estás ahí con la paja. Luego se le da un revestimiento por fuera y por dentro, y la verdad es que quedan muy bonitas. Hay que mantenerlas, sí, pues como las casas normales, pero el impacto que tienen en el medio ambiente es cero, porque esa casa, tú te vas mañana y se queda abandonada y no se queda ahí por los siglos de los siglos, un montón de ladrillos con hormigón y tal. Pues es paja, se degrada y punto, y ya está ya otra cosa, ¿vale? Y esto, mira, esto es una cosa muy visual de lo que es la industria ahora mismo. Llegas a un sitio, qué bonito, voy a hacer aquí un campo. Me cargo los árboles, desvío el curso del río que se acaba quedando seco porque no tiene ninguna plantación de cobertura para asegurarlo y además está la intemperie. Entonces lo sobreexplotamos y cuando llega el momento se queda seco. Porque si no le echamos insumos químicos, esto llega un momento que se termina. ¿Sabéis dónde salen los insumos químicos? Pues que después de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos tiene una depresión de caballo en el 29. Y le había sobrado mucho material químico de la guerra química de la Primera Guerra Mundial. Y entonces dijo, ¿y qué hago con todo esto? Que tengo encima un problema aquí en el campo. Pues venga glifosato y venga cosas químicas para hacer que los campos surjan. Entonces, está bien en principio como primera medida, pero ¿qué ocurre? Que de arar la tierra se desgasta. Entonces, tienes que volver a eso todos los años. Y todos los años echas químico, un año y otro. Claro, la tierra en 5 años cada vez le tienes que echar más, está más desgastada. Es como estar tomando toda tu vida, yo qué sé, un medicamento, imaginaros. Pues si no te queda más remedio, ¿sabes? Y si es porque te aporta, porque te falta, bueno, pero en este caso es porque nos hemos cargado el modelo de vida, porque luego a este sitio llega el permacultor y el permacultor empieza a plantar sus cositas. Coge y le empieza a poner plantas pivotantes para descompostar la tierra, le empieza a meter aquí vegetación de ribera y poco a poco esto crece y se hace esto. Hasta que luego venga el otro y otra vez lo mismo, tenemos esta rueda, pero bueno, la idea es esta, esto es lo tradicional y esto es la permacultura. Así que, para terminar, esto es Gaia, es la Tierra, y os voy a poner de un científico, una cita que también me parece muy bonita. Dice, un ser humano es parte del todo llamado por nosotros universo, una parte limitada en el tiempo y el espacio. Se experimenta a sí mismo sus pensamientos y sentimientos como algo separado del resto, que es una especie de ilusión óptica de su conciencia. Este engaño es un tipo de prisión para nosotros que nos restringe a nuestros deseos personales y al afecto por algunas de las personas más cercanas a nosotros. Nuestra tarea debe ser liberarnos de esta prisión ampliando nuestro círculo de compasión, no lo he corregido, para abarcar a todas las criaturas vivientes y a toda la naturaleza. Así que esto de un científico y esto de un pensador. Bueno, por eso era escogiendo la vida. ¿Qué es la vida que yo quiero? Esto. Esta es mi elección.